este coronavirus se ha cebado tanto en la población afroamericana? Bienvenido, Guy. Gracias por la invitación, Fernando. Sí, es una pregunta importante, pero yo pienso que hay una serie de factores que no han sido dilucidados por completo. Sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos las poblaciones minoritarias, lo que son los afroamericanos y hasta cierto punto también los hispanos, tienen un menor acceso al sistema de salud. Y también el nivel educativo en general es más bajo. Entonces, yo creo que estos dos factores aunados llevan probablemente a un impacto significativo en este grupo de poblaciones. Sin embargo, existen otras posibilidades que yo creo que hay que estudiarlas con más detenimiento. Hay un poquito de que no sé si lo escuchan. Sí, te escuchamos bien, Guy. Sí, y el factor genético, esto no se ha platicado, realmente no se ha dilucidado bien. Existe la posibilidad que un factor genético subyacente incremente el riesgo de enfermedad, adquisición de la enfermedad, como también el riesgo de desarrollar enfermedad severa en ciertos grupos. Así que yo pienso que todavía no conocemos todas las aristas de este problema, pero pienso que existe un componente social y un componente desde el punto de vista educativo. También existe la posibilidad de un componente biológico. Guy, ivermecticina, ¿esta enfermedad para parásitos funciona para el coronavirus? Sí, la ivermectina es un caso interesante. La ivermectina es realmente un antiparasítico de amplio espectro. Entonces, es un medicamento que ha sido aprobado hace muchos años. Se utiliza para el tratamiento de ectoparasitosis, es decir, parásitos externos que afectan la piel, los cabellos. Se ha utilizado también en el tratamiento de las filarias, la filariasis, la famosa filariasis. Y también se utiliza en el tratamiento de las parasitosis intestinales, los parásitos intestinales que ya conocemos, Ascaris, etcétera, etcétera. Y es un medicamento con alta potencia en estos casos de parásitos. También se ha demostrado que tiene actividad antiviral, y los ejemplos son múltiples. In vitro, es decir, a nivel de laboratorio, la ivermectina también tiene actividad contra los flavivirus, entre los cuales está el virus de dengue y también está el virus del Nilo Occidental. Incluso se ha demostrado actividad contra influenza. Recientemente, investigadores del grupo de Australia sacaron un estudio que fue recientemente publicado a finales de marzo, en donde ellos demuestran que el compuesto de ivermectina tiene actividad significativa contra el coronavirus. Y esto es importante porque vieron actividad notable en 24 a 48 horas con supresión de la replicación viral in vitro, es decir, a nivel de laboratorio. Y yo quiero enfatizar esto de una manera muy, muy tajante. Esto es información de laboratorio. Sí. Ahora, ¿cómo se va a comportar el medicamento cuando sea utilizado en humanos? Eso hay que demostrarlo. Y los ejemplos son claros. Tenemos moléculas, compuestos, medicamentos, como por ejemplo la hidroxicloroquina, que tiene actividad in vitro y en estudios clínicos pequeños, limitados, han demostrado actividad clínica, efectividad clínica. Ese es un ejemplo positivo. Sin embargo, tenemos ejemplos negativos. Por ejemplo, el lopinavir, ritonavir, una combinación fija de antirretrovirales contra el VIH, tiene actividad in vitro, es decir, a nivel de laboratorio. Sin embargo, en 2 estudios con pacientes con COVID-19, esta combinación de antirretrovirales fijo ha fallado en demostrar eficacia clínica. Entonces hay que tener un poquito de cautela cuando observamos esta data, porque la data es promisoria. Sin embargo, esto no implica que la molécula, que el medicamento, en este caso ivermectina, va a tener actividad clínica, es decir, cuando hagamos estudios en pacientes. Otro ejemplo que les quería traer a colación es dengue. Dengue, ivermectina tiene actividad contra el virus del dengue in vitro a nivel de laboratorio, pero cuando esto se evaluó en un estudio para evaluar la eficacia clínica, la molécula demostró no actividad clínica, es decir, no hubo caída en la carga viral de dengue y no hubo mejoría clínica. Entonces, la moraleja y el mensaje es claro. El hecho de que una molécula tenga actividad in vitro, es decir, actividad de laboratorio, no implica necesariamente que va a tener actividad y eficacia clínica. La data es promisoria, pero tenemos que esperar los estudios. ¿Desarrollo de anticuerpos es sinónimo que uno ya está curado del coronavirus una vez adquirido? No necesariamente. Y pienso que esto hay que aclararlo porque existen muchas dudas. Cuando una persona se infecta, en este caso vamos a decir por el coronavirus,
El cuerpo reacciona básicamente con dos tipos de respuesta, una respuesta que se llama humoral y una respuesta que se llama celular. La respuesta humoral es a base de anticuerpos. La respuesta humoral a base de anticuerpos incluye dos tipos de anticuerpos distintos, los anticuerpos que son neutralizantes y los no neutralizantes. Entonces, hay diferentes tipos de anticuerpos, pero primordialmente nos enfocamos en dos tipos, la IgM y la IgG. Ambos son anticuerpos. La manera en que se producen es distinta. La IgM tiende a aparecer tempranamente. Posteriormente aparece la IgG, que es la que se piensa produce o confiere protección a largo plazo. El problema que tenemos con este coronavirus es que realmente no se comporta como un virus usual. Y hoy en día tenemos data, y data publicada en el dominio público, donde se demuestra que la presencia de anticuerpos, incluso la IgG, Sí. en pacientes todavía puede demostrar la presencia de virus por medio de PCR. Y esto es crítico, porque si observamos la data, aproximadamente el 7% de los pacientes que sufrieron una enfermedad severa, enfermedad crítica, estos pacientes, solamente el 7% pudieron eliminar el virus en presencia de la IgM al día 7, y solamente el 26% de los pacientes pudieron eliminar el virus en presencia de la IgG. Entonces el mensaje es claro. Claro que obviamente dependemos de la presencia de la IgM y la IgG, los anticuerpos de lo que he comentado anteriormente. Sin embargo, la sola presencia de estos anticuerpos no implica que el virus ha sido eliminado de la secreción respiratoria. Un punto más al que quiero llegar. A nivel hospitalario, generalmente se recomienda que un paciente se salga de aislamiento cuando tiene básicamente ausencia de fiebre, mejoría en el cuadro clínico, y el tercer punto es que tenga 2 PCRs negativos nasofaringios en un periodo de 24 horas. Entonces, ausencia de fiebre, mejoría en el cuadro respiratorio y la presencia de 2 PCRs consecutivos separados por 24 horas con hisopado nasofaringio. Sin embargo, este parámetro tiene fallas también, porque hoy en día sabemos que la secreción respiratoria de vías respiratorias más baja, no el hisopado nasofaringio, puede detectar la presencia del virus por PCR cuando es negativo en hisopado nasofaringio. Entonces esto lo digo porque es importante no caer en dogmas absolutos cuando estamos evaluando quién puede regresar y quién no puede regresar a su vida rutinaria y sacarse de aislamiento. Hay que estudiarlo. Creo que tenemos ciertas pautas que nos ayudan a la interpretación de la data, pero no debemos caer en estos dogmas absolutos porque este virus se comporta de una manera distinta. Último punto al que quiero llegar es el PCR. El PCR es una prueba de alta sensibilidad. Obviamente depende de una serie de factores, depende de la muestra, depende de la utilización de un medio de transporte universal, obviamente depende de la máquina que se utilice, pero en general los PCR son de alta sensibilidad. La deficiencia del PCR es exactamente eso, su alta sensibilidad. La detección de RNA del virus no implica que es un virus viable, es decir, puede ser que ya el virus esté degradado y lo que estamos detectando es el RN viral. Entonces el punto al que quiero llegar es, todos estos estudios son a base de PCR. Tenemos que hacer estudios en donde se utilice PCR y se evalúen cultivos virales para de esta manera estar plenamente seguros que cuando sacamos a una persona de aislamiento, esta persona no va a representar una fuente de infección para otras personas. Pero nuevamente mantengámonos al margen de la data, porque esto va a evolucionar rápidamente y yo estimo que en las siguientes semanas vamos a ver información nueva. ¿Se sabe ya por qué unas personas desarrollan síntomas más severos que otras cuando adquieren el COVID? Sí, ya sabemos que los pacientes que tienen enfermedades de base, enfermedades subyacentes, tienen un mayor riesgo a desarrollar enfermedad severa. Y esto lo hemos platicado anteriormente, los pacientes con hipertensión, diabetes mellitus, pacientes con cardiopatías crónicas, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, enfermedad hepática. Sin embargo, dentro del grupo de pacientes que desarrollan COVID-19, existen ciertas características de aquellos pacientes que desarrollan enfermedad severa. La edad ya la conocemos, es un factor importante. El otro factor son los índices de laboratorio y en particular hay uno que es muy importante, que son los índices inflamatorios, como por ejemplo en este caso el dímero D. El dímero D se ha demostrado en un análisis de regresión variable logística, que es un factor de riesgo para progresión y enfermedad severa. Y esto es importante,
desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, porque se piensa que esta enfermedad tiene un alto componente inflamatorio, pero también puede tener un componente de hipercoagulabilidad, lo cual podría explicar hasta cierto punto la gran incidencia que observamos de efectos cardiovasculares y de falla multisistémica, multiorgánica. Entonces, proceso inflamatorio marcado, potencialmente también asociado a un síndrome de hipercoagulabilidad que observamos en estos pacientes. Entonces, existe una serie de factores que pueden explicar de una manera u otra la progresión de la enfermedad de moderada, de leve a moderada y a severa. Pero obviamente estamos en las fases iniciales de todos estos estudios de investigación. Yo estimo que va a salir nueva información en las siguientes semanas y esto lo vamos a comprender un poquitito más. Un punto más al que quiero llegar, no nos olvidemos de los factores genéticos. Yo pienso que existe la posibilidad que exista un factor genético de fondo por el cual algunos pacientes desarrollan enfermedad más severa que otros. Y esto no lo puedo asegurar hoy, pero tengo una ligera sospecha de que este puede ser el caso. Hasta potencialmente explicar por qué vemos diferencias de mortalidad. Es decir, comparamos la data de Corea del Sur con la data de Italia, con la data de España y hoy en día con la data de Estados Unidos y de Panamá. Pero esto tenemos que evaluarlo, no estamos todavía en el punto en que podemos asegurarlo. Existen posibilidades en cuanto a lo que se llama el spike protein, la proteína spike del virus, y ciertas variaciones que pudiesen explicar susceptibilidad desde el punto de vista genético. José. Buenos días, doctor. Un placer compartir nuevamente con sus conocimientos y con usted. Ayer leía un informe del CDC donde hablaba sobre la efectividad, de acuerdo a la data, y yo comparto 100% con usted el criterio de que nuestras evaluaciones tienen que estar hechas sobre datos científicos. Decía el CDC que la medida de cuarentena había tenido un efecto importante en el comportamiento de la curva de reproducción del virus en algunas áreas del mundo y algunos estados de los Estados Unidos, porque originalmente en los Estados Unidos se había asumido que la cuarentena se iba a cumplir en un 50%, pero el número ha subido. Entonces mi pregunta es, ¿tiene usted alguna información para nuestra audiencia con respecto al efecto de la cuarentena, la efectividad de la cuarentena como medida para la reducción de la reproducción efectiva de este coronavirus 2? Claro. La cuarentena es la medida más efectiva que existe hoy en día de lo que tenemos en nuestro armamentario para disminuir este número, que es básicamente lo que se llama el Basic Reproduction Number, el número de reproducción básica o estimado del virus. Hoy se piensa que este número oscila alrededor del 2.2 al 3. Sin embargo, mientras este número no pueda ser reducido, no vamos a poder mitigar la epidemia o en este caso la pandemia. La idea es que tenemos que disminuir este número de reproducción básica estimado de 2.2 a menos de 1. En la medida que nosotros seamos capaces de hacer esto, vamos a estar en la posición de poder aplanar la curva y disminuir el número de casos, no solamente aplanada, pero hoy en la parte descendente de la curva. ¿Cómo alcanzamos esto? Hoy no tenemos vacunas. Hoy tenemos terapias, pero estas terapias, la efectividad se basa en estudios clínicos limitados. La terapia es importante porque puede disminuir la cantidad del virus y el número de días que se requieren para eliminar el virus a nivel de secreción respiratoria. Por eso traigo la terapia a colación, porque si podemos disminuir esa cantidad del virus a nivel respiratorio en menos días, esta persona se vuelve menos infecciosa para otras personas en un periodo de tiempo más corto. Sin embargo, todas estas son maniobras y son acciones que son muy específicas. Hoy en día, la única maniobra que tenemos en nuestro arsenal es todas las maniobras de mitigación, entre las cuales se incluye, obviamente, que las personas se queden en su casa, el distanciamiento social, evitar congregaciones masivas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que tenemos. Ya existe un sinnúmero de modelos, existe un sinnúmero de publicaciones que claramente demuestran que esta es la fundación, es el fundamento que hoy en día tenemos para poder mitigar esta epidemia. Los otros factores que hemos hablado son factores adicionales. Por ejemplo, la máscara, de la cual hemos hablado constantemente. Recientemente salió un estudio muy importante en donde se demuestra que la adición de la máscara a esta medida de mitigación de cuarentena es un factor aditivo, pero no reemplaza a la cuarentena. Entonces no podemos caer en esta idea de que si utilizamos máscara vamos a estar perfectamente bien y podemos reunirnos nuevamente en congregaciones multitudinarias. Muy por el contrario, la
el hecho de que tenemos que mantener esta cuarentena es el factor más importante. Todo lo que hemos adicionado, como son, por ejemplo, evitar congregaciones, el distanciamiento social, son medidas agregadas. La cuarentena es primordial y la idea es nuevamente bajar el número de reproducción de 2.2 a 3 a menos de 1. José. Doctor, ayer en ese mismo informe, el CDC, en el modelo nuevo ahora, porque en la Villa del Señor tenemos todo, hay quienes confunden los modelos estadísticos puros con los modelos de proyección epidemiológica, que tienen otro sistema. Pero decía la CDC que al mejorar el nivel de efectividad que tiene la cuarentena, en el modelo, que originalmente se hablaba de la potencialidad de 200.000 muertos, la potencialidad en su escenario más fuerte sería, en el caso de los Estados Unidos, de 87.000, recuerdo la cifra, para unos 25.000 en el lado inferior. ¿Qué opinión le merece a usted esta nueva apreciación del CDC con respecto a la potencialidad? Siempre recordando que los modelos, en este caso de este tipo de epidemia, varían de acuerdo a la dinámica que la propia data y la realidad va marcando. Claro, es un punto muy importante porque hoy en día sabemos que los modelos tienen un alto grado de variabilidad y esto no es nada nuevo. Los modelos dependen básicamente del tipo de suposiciones que sean incluidas como parte del modelo. Entonces tenemos el modelo de Neil Ferguson, que ha sido publicado hace 3 semanas, y es un extremo que hablaba acerca de la proyección de esta pandemia hasta el año 2021. Sin embargo, tenemos el mejor modelo hasta la fecha, en mi opinión, es el modelo de la Universidad de Washington, porque este modelo se inició utilizando data de China, posteriormente fue afinado con la data que estaba saliendo de Italia, y hoy en día está utilizando data de Estados Unidos. Pero ¿por qué el modelo de la Universidad de Washington es importante? Porque está siendo básicamente alimentado con data actual, data real. Es decir, un modelo activo, no un modelo estático. A diferencia del modelo de Neil Ferguson y otros modelos que han sido publicados, este es un modelo dinámico que está siendo alimentado día a día con data actual. Y esa es la parte importante. A medida que vamos introduciendo data actual en el modelo, incrementamos la robustez del mismo. El ejemplo que le voy a dar es el siguiente. Cuando el modelo inicialmente fue publicado, se hablaban hasta de 240.000 muertes en Estados Unidos. Entre 200 y 240.000. El modelo fue ajustado con data actual y se observó que hubo una caída en la proyección de muertes a menos de 100.000, específicamente menos de 90.000. Hoy en día se está hablando de aproximadamente 80, 85.000 y los expertos opinan que este número es una sobreestimación. Es decir, que el número real probablemente va a ser mucho menor, probablemente menos de 50.000 muertes en Estados Unidos. Pero lo importante es que los modelos nos ayudan básicamente a implementar ciertas medidas. No tenemos una bola de cristal que nos permita asumir qué va a ocurrir realmente con la epidemia. Así que la única manera que tenemos es utilizar modelos epidemiológicos. Y la gran ventaja que tiene este modelo es que está utilizando data actual. Hoy en día sabemos que con la data actual realmente el número de pacientes que va a morir va a ser mucho menor, pero obviamente esto es en la medida en que las medidas de mitigación sean aplicadas y que la cuarentena sea aplicada. Obviamente, eventualmente esto vamos a tener que levantar paulatinamente todas estas medidas, pero en este momento estamos en lo que llamamos la fase 1, que es la fase de prevenir la expansión del virus y de esa manera no ahogar, entre comillas, al sistema de salud. Gay, por último, hay 4 mamíferos, un gato, 2 perros y una tigresa con coronavirus. ¿Este virus mutó hacia las mascotas? Sí, es una pregunta interesante porque se piensa, y la preocupación siempre ha sido si puede saltar de especies en especies. ¿Y qué significaría esto, por ejemplo, para nuestra cadena de alimentos? ¿Okay? Si existe, por ejemplo, impacto en cuanto a la industria avícola, sería una preocupación, ¿cierto? Claro. Lo que sabemos a ciencia cierta hoy es que el virus ha sido aislado en felinos y se piensa que en estos casos la transmisión ha sido de humano a felinos. El virus no ha mutado, simplemente utiliza un receptor que también está presente en los felinos. No ha sido una mutación como tal. Entonces, en este caso ha sido paso de la infección de humanos a felinos. Sin embargo, no se ha demostrado que lo contrario ocurra, es decir, de felinos a humanos.
Entonces el CDC es bastante claro al respecto y lo que ellos recomiendan es personas que están enfermas o personas que básicamente están sintomáticas pero que no tienen un diagnóstico de COVID-19 en el momento, que eviten ese contacto extremo, este contacto íntimo muy cercano con sus mascotas, particularmente en el caso de los felinos, de los gatos, porque existe el potencial riesgo de transmisión. Sin embargo, quiero recalcar que el caso opuesto, que es de felinos a humanos, eso no se ha demostrado hasta el momento. Listo. Muchas gracias. Doctor Guy de la Rosa es infectólogo panameño, pues ha sido nuestro comentarista en medio de esta pandemia.